Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en el griego Petros, y sobre esta roca, en el griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los textos más controversiales de toda la Biblia. Con este texto, millones de católicos se apoyan para afirmar que Pedro es la piedra angular, que Pedro es la cabeza de la iglesia y para decir que fue el primer papa. Vamos a ver qué quiso decir el Señor Jesucristo con esta declaración. Realmente, ¿qué fue lo que quiso decir? Antes de continuar, quiero leerles lo que les voy a enseñar en este video y después lo voy a ir desglosando poco a poco. Escuche con atención. ¿Qué quiso decir Jesucristo en Mateo 16:18? Quiso decir una de estas dos declaraciones: que la iglesia iba a estar siendo edificada sobre Pedro. Sobre Pedro se edificará la iglesia, o sobre Jesucristo mismo. Aquí tenemos una dicotomía. Aquí tenemos dos proposiciones en lógica. Aquí tenemos dos teoremas en matemáticas. Tenemos dos enunciados u oraciones en gramática española. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Una de dos. O quiso decir que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia, o quiso decir que sobre él mismo, que Cristo era la piedra y es la piedra, iba a estar siendo edificada sobre él mismo. Entonces, voy a enseñar lo siguiente. ¿Por qué no sobre Pedro? Porque yo creo que es la segunda opción. ¿Por qué no sobre Pedro? Porque Pedro sabía que Jesucristo era la piedra. Porque Pablo sabía que Jesucristo era la piedra. Porque el profeta Daniel sabía que Jesucristo era la piedra. Pedro no se creía papa. Pedro era judío. Pedro era casado. Pedro no era el encargado de la iglesia. Conclusión: Pedro no fue el líder de los 12 apóstoles. Pedro no era papa, de acuerdo al todo el Nuevo Testamento. Pedro era judío, no romano. La iglesia no es católica y romana. La iglesia católica se llama así, y lo digo con respeto para nuestros amigos católicos. No les estoy atacando, solamente les estoy aclarando esta escritura mal interpretada por muchos teólogos católicos. La iglesia católica no es la iglesia que Jesucristo dijo que iba a edificar, no es católica y tampoco romana. Más bien, la iglesia es Israel, y todos los que se arrepienten son injertados, dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, son injertados en Israel por la fe y vivirán en la nueva Jerusalén que desciende en Apocalipsis capítulo 21. De esto se trata todo mi estudio. Vamos a ir ahora desglosándolo paso a paso. Entonces, aquí tenemos dos proposiciones. Es una dicotomía. De acuerdo a la segunda ley de la lógica de la no contradicción, cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es verdadera. No pueden ser las dos verdaderas porque son contradictorias, y tampoco pueden ser las dos falsas porque una es verdadera. Esa es la segunda ley de la lógica de la no contradicción. Entonces, ya sea que nuestros amigos católicos tengan la razón y sobre Pedro está siendo edificada la iglesia, o ya sea que también millones de cristianos tengamos la razón, incluyendo judíos,
Y es sobre Jesucristo mismo que está siendo edificada la iglesia. Vamos a tener un estudio conciso de este tema. En este estudio no voy a dar fechas históricas de cómo se fundó, cómo se formó la Iglesia Católica. Eso será en otro estudio. Simplemente me voy a tratar de enfocar en el tema. Y el tema es: ¿qué quiso decir Jesucristo cuando dijo que a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dice la Biblia católica, la Biblia Reina Valera y otras, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, yo quiero leer el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, en hebreo Shimón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que aquí Jesucristo le está hablando por el verdadero nombre a este discípulo, a este apóstol. Su nombre es Shimón, Simón. Le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y luego Jesucristo le da un sobrenombre a Simón. Le da una especie de apodo. Y le dice en el versículo 18, Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres, en griego, Petros, que significa una pequeña piedra. Y luego se usa la palabra griega Petra. Búsquelo en un diccionario griego para que usted sepa y se dé cuenta que son dos palabras distintas. Una significa pequeña piedra, Petros, y uno significa algo grande, que en español es roca. Y sobre esta roca, Jesucristo no se refería ahora en la segunda parte a Pedro. Ya se lo dijo bien claro a Simón: tú eres una pequeña piedra, tú eres Petros. Y sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, sobre esta piedra grande, edificaré mi iglesia. Primeramente yo quiero que noten que Jesucristo no está diciendo: sobre esta roca comenzaré mi iglesia. La iglesia no estaba siendo fundada en este momento por Jesucristo. La iglesia ya había sido fundada en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Viene de la palabra griega eclesia, etimológicamente hablando. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y Abraham sale con su esposa Sara y con su sobrino Lot, allí comienza la iglesia. También encontramos otra vez que son llamados fuera a los hebreos cuando han estado esclavos en Egipto por 430 años. Si usted lee Hechos 7:38, se dará cuenta en el griego que allí habla de la palabra iglesia, que se traduce a la palabra congregación. Dice que este Moisés era el que estuvo con la iglesia, con la eclesia, con la congregación en el desierto, en Hechos 7:38. Entonces la iglesia no es una institución que comenzó en el Nuevo Testamento, no. Es una institución que comenzó en el Antiguo Testamento con el patriarca, con el padre de la fe, llamado así Abraham. Entonces, Jesucristo le está aclarando a Pedro: tú eres una pequeña piedra, y sobre esta roca, sobre esta Petra, griego, edificaré mi iglesia. Número uno, Jesús no está comenzando su iglesia, la iglesia ya está comenzada. Jesucristo solamente está prometiendo que así como Él es una pequeña piedra, sobre esta roca que es Jesucristo mismo, y vamos a verlo a través de las Escrituras, sobre Él mismo iba a seguir siendo edificada la iglesia. La palabra edificaré no significa comenzaré. Son dos verbos muy distintos. Aquí es donde muchos se han equivocado en los verbos. No es lo mismo edificar que comenzar a construir. Cuando usted construye un edificio, una casa, primero echa el fundamento, comienza a edificar. Usted no comienza los bloques o los ladrillos a edificarlos uno encima del otro sin tener un fundamento.
Entonces Jesucristo no está comenzando la iglesia. Jesucristo está diciendo que sobre él mismo va a estar siendo edificada la iglesia. Y no está comenzando, ya comenzó. Si usted quiere saber cuándo comenzó la iglesia, le acabo de dar una pequeña información. Tengo un video que se llama ¿Cuándo comenzó la iglesia? Allí entro más en detalle sobre ese asunto, sobre cuándo comenzó. Entonces, ¿por qué no sobre Pedro? ¿Por qué los cristianos y muchos judíos mesiánicos no creen que fue sobre Pedro? ¿Por qué? Primeramente, porque Pedro sabía quién era la piedra. Él mismo escribió en su carta, su primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice así, Pedro está hablando y dice, hablando de Jesucristo, acercándoos a él, o sea, a Jesucristo, piedra viva. Pedro le llama a Jesucristo que acercándonos a él es la piedra viva. Vea lo que dice, desechada ciertamente por los hombres, como muchos amigos católicos desechan la principal piedra, la piedra angular, la piedra de la construcción, la piedra de la fe, que es Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, que es una piedra escogida y preciosa. Dice, ustedes también como piedras vivas. Pedro le dice ahora a los creyentes, ustedes también como piedras vivas, o sea, como Petros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Pedro, no, en Jesucristo, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí, esta es una profecía de Isaías 28:16. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra de una construcción, la cimentación, el fundamento. Y esta piedra angular es Jesucristo. El mismo apóstol Pedro está diciéndole a los amigos católicos que no es sobre él, sino que sobre Pedro está siendo edificada o construida, en el caso del pasado, está siendo edificada la iglesia. Entonces Pedro dice que es Jesucristo la piedra y no es él. Segundo, Pablo sabía también que Cristo era la piedra. El apóstol Pablo sabía que Cristo era la piedra. Primer carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 5, dice así. El gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a la congregación, a la iglesia de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué fueron bautizados? Porque eran la iglesia saliendo de Egipto. Fueron llamados fuera. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca. Dice, porque bebían de la Petra en griego. Porque bebían de la roca. La diferencia de una piedra a una roca, ya se los dije, es de que una roca es una piedra grande y una piedra es algo pequeño. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Les dije hasta el versículo 5, hasta ahí en el versículo 4. El apóstol Pablo dice que la roca era Cristo. En otras palabras,
la roca, la piedra angular, la piedra del ángulo, siempre ha sido, es y será Jesucristo. No es un ser humano, un mortal. Aquí el que tiene este título es Jesucristo. Él es la roca. Él es la piedra angular. También lo dijo el gran profeta Daniel en el capítulo 2, 44 y 45, hablando de los últimos días, hablando de escatología. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es lo que están esperando inclusive los judíos hasta el día de hoy. Por eso ellos no creen en Jesucristo, que era el Mesías, porque como Jesucristo no cumplió esta profecía de levantar un reino que no sería jamás destruido, muchos no creyeron en Jesucristo porque no hubo reino y lo siguen esperando. Siguen esperando a su Mesías para que establezca este reino indestructible. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, está hablando de Jesucristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra que cae del cielo y cae en la imagen que soñó el rey Nabucodonosor, cae en los pies, en los días de los reyes, de estos 10 reyes que son los dedos de los pies. Esta piedra que viene del cielo es la segunda venida de Jesucristo, cuando viene a reinar, a gobernar 1000 años y a cumplir esta profecía del versículo 44 de establecer un reino que no sería jamás destruido. Ahora, vamos a demostrar con las escrituras que Pedro no se creía papa. Hechos 10:24. El apóstol Pedro no se creía lo que conocemos como papa. Hechos 10:24 al 26 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Aquí está Cornelio, un gentil que se le echa a los pies del apóstol Pedro, y Pedro no hace como hacía Juan Pablo II, como hace Benedicto XVI, como hace Francisco. Vean lo que dice el apóstol Pedro, versículo 26, Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pues yo mismo también soy un ser humano, es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. O el apóstol Simón, que ahora es llamado Pedro. Pedro le está diciendo a Cornelio: levántate, no te me inclines. Yo también soy un ser humano como tú. Nos damos cuenta que lo que hacen los papas católicos y lo que hace Pedro es muy diferente. ¿Por qué? Porque Pedro no se creía ni se sentía papa, ni se creía el jefe principal de la iglesia. Pedro era judío. Y ahorita le voy a explicar por qué tengo que decir que era judío. Hechos 10, del 9 al 16. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la segunda vez la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás? Porque Pedro como judío guardaba la ley de Moisés. Y Pedro como judío sabía que en la ley de Moisés estaba prohibido por Dios comer ciertos animales inmundos, impuros. Entonces, Pedro era judío y Pedro como judío cumplía la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entre ellos está el diezmo, que no le gusta a los católicos. Cada vez que ellos pueden atacan a los cristianos que porque el pastor pide el diezmo. No es que el pastor pida el diezmo, sino que es Dios el que pide el diezmo a través de la ley. Y Pedro era una persona que trataba de cumplir los mandamientos. Otra cosa que Pedro guardaba era el séptimo día, el Shabbat. No el sábado, no el domingo, guardaba el Shabbat. ¿Usted quiere saber más de esto? Tengo unos estudios que se llaman Shabbat o domingo para que usted aprenda más de esto. Entonces el apóstol Pedro cumplía los mandamientos de Dios que estaban escritos en la Torá, en el Pentateuco, en la ley mosaica. Él era un judío y yo no veo que ningún papa haga eso de cumplir los mandamientos de Dios. Al contrario, tiene sus propias leyes y su propio calendario. Pedro como judío tenía el calendario hebreo. Los papas como romanos, porque son romanos, ahí comenzó la iglesia católica en el 325, en el concilio de Nicea. Constantino, él unió varias iglesias independientes con el Estado romano y ahí nació la iglesia romana, y que después se transformaría en la iglesia católica en el cuarto siglo. Y por eso es de que la iglesia católica tiene un calendario que se llama el calendario gregoriano por un obispo católico llamado Gregorio. Por eso es que muchos usan y usamos el calendario gregoriano, un calendario romano. Ahora continúo. Pedro además era casado. El Vaticano, la Iglesia Católica, aparte de tener supuestamente los mandamientos de Dios, también tiene sus propios mandamientos que han sido inventados por ellos. Un mandamiento es el celibato, donde les prohíben a las monjas, a los sacerdotes y al mismo Papa casarse. Mas sin embargo vamos a ver que en Mateo capítulo 8 versículo 14 y 15, Mateo 8, 14, vamos a ver que Pedro era casado. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Aquí tenemos a la suegra del apóstol Pedro. ¿Por qué tenía suegra? Lógico, obvio, porque estaba casado. ¿Y por qué estaba casado Pedro si era apóstol? Porque el hecho de que sea un apóstol Pedro no es un requisito para ser soltero o para practicar el celibato. Es un mandamiento de hombre. Practicar el celibato, o sea, abstenerse de mujer, es un mandamiento de hombre. Y todos los apóstoles eran casados excepto el apóstol Pablo. Pero aquí Pablo no es el meollo del asunto. No es la manzana de la discordia, es el apóstol Pedro. Pedro era casado. ¿Por qué era casado? Porque era hombre. Le gustaban las mujeres, no era homosexual. No tenía el don de continencia como lo tenía el apóstol Pablo de Tarso. Entonces vemos claramente que Pedro no califica para ser papa como los católicos han tratado de enseñar por estos 15 siglos. Pedro no era el encargado de la iglesia. Los católicos dicen que como Pedro fue el primer papa, entonces obvio y lógicamente era el encargado de la iglesia. ¿A qué iglesia se refieren? A la iglesia de los apóstoles, a la iglesia que supuestamente Jesucristo fundó en el Nuevo Testamento, cuando no fue fundada en el Nuevo Testamento tampoco. Entonces vamos a ver que el apóstol Pedro no era el encargado. Por ejemplo, en Hechos 15, Hechos capítulo 15 del 12 al 19, dice así: aquí hay un problema donde muchos gentiles se están convirtiendo al Dios de Israel
están creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Mesías. Entonces se reúnen los apóstoles, no saben qué hacer, y vamos a ver que Pedro no es el jefe de los apóstoles, no es el encargado de la iglesia. Hechos 15:12 hasta el 19. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Jacobo es el que llamó a la iglesia católica Santiago, y también tengo un estudio que se llama Jacobo o Santiago. Si quieres saber más por qué se le cambió el nombre, fue la iglesia católica romana quien le cambió el nombre a Jacobo. Hechos 15:13, estoy leyendo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, o sea, este Simón es Pedro, pero le está hablando por su nombre original, por su nombre hebreo, Shimón. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y luego dice Jacobo. Ese Jacobo es el hijo de José e hijo de María, el hermano o medio hermano de Jesucristo, hermano por ser hijo de María. Dice aquí Jacobo, el llamado Santiago, Jacobo el menor. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué dijo Jacobo esto? ¿Por qué Jacobo dijo yo juzgo? Porque él tenía la autoridad de juzgar. Aquí no tenemos al Papa, entre comillas, juzgando este asunto de los gentiles. Ellos querían saber qué se les podía decir a los gentiles que se estaban convirtiendo si ellos no tenían Torah, no tenían el Tanaj, no tenían el Antiguo Testamento, no tenían la ley de Moisés. Entonces se les da esta carta de recomendaciones de guardar ciertos mandamientos. Por lo tanto, por mientras que se inventa la imprenta, nosotros lo sabemos ahora en el futuro, por mientras se escriben más Antiguos Testamentos, porque no era fácil, no había imprenta en aquel tiempo y era muy difícil darle una copia del Antiguo Testamento a cada gentil que se convertía al Dios de Israel. Entonces aquí nos vemos a Pedro tomando la batuta, lo que hoy hace el Papa católico. No, aquí vemos a un Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, tomando la decisión y diciendo él: yo juzgo. O sea, yo tengo la autoridad de decidir. Después veríamos que el apóstol Pablo viene a ser un cabeza de los demás apóstoles, pero tampoco es un papa el apóstol Pablo. Aunque escribió 13 libros del Nuevo Testamento y levantó muchas iglesias por toda Europa, Asia y África de aquel entonces. Conclusión: Pedro no fue líder entonces de los 12 apóstoles. Pedro no era papa entonces. Pedro era un judío no romano. La iglesia no es católica y romana. La iglesia de Dios o de Jesucristo no es católica y romana. Más bien la iglesia es Israel, y todos los que se arrepienten de sus pecados son injertados en Israel, en la nación de Israel, por la fe. Y cuando Jesucristo venga a reinar 1000 años, Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20, viviremos en la tierra con Jesucristo. Jesucristo va a establecer su reino en Israel. Y seremos entonces todos israelitas. Algunos no lo quieren, pero seremos israelitas. Ahorita lo somos por fe,
pero seremos ciudadanos físicamente de la nación de Israel. Entonces, vemos que el argumento de nuestros amigos católicos de que la iglesia sería edificada sobre Pedro es la proposición falsa, es el teorema falso, es el postulado falso. La verdadera proposición es que la iglesia está siendo edificada sobre Jesucristo mismo. Amigos católicos, yo espero que ustedes estudien la Biblia, verdaderamente estudienla, pídanle al Espíritu Santo que les enseñe este libro, porque este libro es un libro espiritual, no es un libro carnal. Bendiciones a todos, hasta la próxima.